Y continuando con nuestra serie, quiero que hagan sus Biblias, por favor, en Hechos, el capítulo 4, Hechos, capítulo 4, los versículos 32 al 37. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Que el Señor bendiga su palabra. En esta mañana vamos a estar compartiendo acerca de lo que nos dice este pasaje tan hermoso, y yo lo he titulado el mensaje de hoy: ¿Cómo viven los cristianos? ¿Cómo es el estilo de vida que deben tener los cristianos hoy en día en el lugar en donde se encuentran? Y mis queridos hermanos, esto debe ser un impacto y un testimonio en el mundo. No se trata tan solo de palabras, sino que se trata de hechos, acciones, se trata de actitudes, se trata de hábitos que debemos tener. Flavio Josefo fue un historiador judío que él apareció en el primer siglo, y este historiador nos da mucha información acerca de cómo era la vida en los tiempos de Jesús. Y no tan solo en los tiempos de Jesús, sino que también tiempo hacia adelante, a lo que venía. Nosotros encontramos que este historiador básicamente dio muchos testimonios acerca de la obra de Jesucristo. Habló acerca de los fariseos, de los saduceos. En sus historias también nos relata acerca de los emperadores romanos, de cómo eran, de lo que hacían. Y también en sus escritos aparecen breves descripciones acerca de cómo eran los creyentes, los cristianos de aquella época. Y más que nada, él lo refería con una sola expresión: miren cómo se aman. La característica primordial de los cristianos era el amor en que ellos se tenían en todo tiempo. El Señor Jesús también había recalcado esta actitud. Nos dice que todos sus seguidores debíamos ser personas que debíamos amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a Jesucristo, amar a sus hermanos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos con otros. Por eso es que menciono esto, porque en nuestro primer punto que vamos a desarrollar, el estilo de la vida cristiana. ¿Cómo es la vida cristiana? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los fundamentos de esta vida cristiana? Y vamos a describir básicamente el estilo de la vida cristiana. En primer lugar, nosotros encontramos que el texto nos comienza a decir que la multitud, es decir, la iglesia, estaba creciendo muy rápidamente. Habían respuestas a las predicaciones que los apóstoles habían estado haciendo.
Y era una multitud de creyentes, de personas que habían creído en Cristo. No era una multitud de observadores, es una multitud de creyentes, de personas que habían creído. No era una multitud de adherentes o aquellos que esperaban alguna expectación de lo que iba a pasar. Bueno, si me gusta me quedo, si va conmigo, le sigo también. Estas eran personas especiales, diferentes por naturaleza. Habían sido llamadas por Dios, nacidas de nuevo. Y ellos respondieron al llamado de Dios creyendo en Cristo. Eran creyentes, personas que habían confiado en Jesucristo para su salvación. Y esto es lo que marca la diferencia de cómo viven los cristianos hoy. Los cristianos en esencia son personas diferentes, tienen una naturaleza allí muy diferente a cómo es el mundo. Y esa es una diferencia marcada. La diferencia es que los creyentes son hijos de Dios, que tienen un mismo Padre y están bajo la misma autoridad. Entonces, son personas especiales, corazones llenos de amor, corazones llenos de amor al prójimo, dispuestos a obedecer los mandatos del Señor Jesucristo, dispuestos a pagar con el bien, amadores de lo bueno, de lo justo, de lo recto, de lo que es correcto. Una diferencia muy clara con aquellos que no son creyentes. Ellos en su comunidad se trataban bien, se cuidaban, se ayudaban, se respetaban. Estaban muy lejos del egoísmo, estaban muy lejos de la envidia. Bueno, ¿y por qué? Porque eran personas creyentes, eran personas a las cuales Dios había llamado. Dios les dio una nueva vida, Dios les había dado la fe para que ellos pudieran abrazar a Cristo. Y esto es lo que hace a los cristianos diferentes de los que no lo son. Todos aquellos que han recibido al Señor Jesucristo en sus corazones, nosotros vamos a encontrar que son personas especiales, son personas a las cuales Dios llama sus hijos. Y nosotros vamos a encontrar que la característica de cómo estos hombres cristianos creyentes, la característica que tienen es que ellos están unidos, están juntos, conviven juntos, están entrelazados juntos. Y eso es algo muy especial, eso es muy grande. En medio de un mundo donde hay guerras, divisiones y pleitos, los cristianos muestran la otra cara de la moneda, es decir, muestran la unidad. Somos hermanos y somos uno en Cristo. Somos hermanos porque somos hijos de un mismo Padre. Los cristianos, los hijos de Dios, fueron llamados para vivir en comunión, vivir con otros creyentes. No hay creyentes aislados, sino que ellos viven juntos, se buscan, se encuentran, se apoyan. Hoy en día cualquiera podría decir, bueno, sabe que yo arreglo mis cosas con Dios en mi casa. Pero no, estos cristianos, nosotros nos damos cuenta que eran personas que estaban unidas y que estaban juntas. Yo como hijo de Dios no puedo decir, yo voy a llevar mi vida en forma solitaria, porque Dios nos hizo para vivir en comunión. Vivir solitariamente, eso no es el diseño de Dios. Nosotros encontramos que estamos integrados dentro del cuerpo de Jesucristo. Allí estamos todos
unidos, juntos, todos muy bien ensamblados. Por eso es que cuando hace a la referencia a la iglesia, se hace esa referencia, nosotros estamos hablando de que los cristianos pertenecen al cuerpo de Cristo, donde hay una unidad llena de amor en todo tiempo y en todo momento. Por tal razón nosotros encontramos en repetidas ocasiones en las Escrituras que nos hace exhortaciones a orar juntos, a nunca dejar de congregarnos, sino que estar siempre juntos, unidos en todo tiempo, en todo momento. El texto pone un énfasis tan grande porque usa una expresión que eran de un alma y corazón, porque creían en un solo Señor, tenían un solo Espíritu morando en cada uno de ellos. Entonces, nosotros encontramos que ellos vivían, convivían juntos. Y como hemos leído en el Salmo 133, habitaban juntos y en armonía. Una característica especial de los cristianos. Los cristianos muestran una forma diferente de vivir como lo hace el mundo. Nosotros marcamos una diferencia en el sentido en que estamos juntos, estamos unidos, porque somos creyentes. Tenemos el mismo evangelio, el mismo llamamiento, el mismo espíritu. Hechos 4:24 nos arroja luz sobre eso porque nos dice que ellos eran de un mismo sentir y un mismo espíritu, lo cual es sinónimo de un mismo corazón y un alma. Y esto es el resultado de la obra de Dios en el corazón de los creyentes. Si ustedes se fijan, estos creyentes habían sido llenos del Espíritu Santo, quienes todos eran juntos y estaban en un mismo sentir. Y esto no es nuevo. El Antiguo Testamento a nosotros nos habla y nos dice que en Jeremías 32 nos dice: les daré un solo corazón y un solo camino para que me teman siempre, para su propio bien y para el bien de sus hijos después de ellos. Un solo corazón. Es decir, está poniendo énfasis: oye, aquí nosotros estamos juntos, unidos, somos de un mismo sentir, vamos hacia una misma meta. Todos nosotros hemos recibido la gracia del Salvador Jesucristo, no unos más, otros menos, sino que esa misma gracia ha sido derramada sobre cada uno de nosotros. Por esa razón, mis queridos hermanos, allí la descripción que nos hace Lucas en este pasaje, estas personas estaban mostrando que eran unidas en un mismo pensamiento, en un mismo espíritu. Nosotros encontramos que usa esta expresión, un mismo corazón, un alma, refiriéndose básicamente a que ellos habían recibido de parte del Señor la fuerza y el ánimo para que ellos pudieran seguir adelante en todo tiempo. Mira, si nosotros tenemos que ir para este lado como iglesia y cumplir la voluntad de Dios, pues para ese lado vamos a ir juntos, porque somos de un alma y corazón. Por eso es que se ponían de acuerdo en todo lo que tenían que hacer. Y en las cartas de Pablo encontramos siempre el énfasis: por favor, quiero que sean de un mismo sentir, quiero que sean de un alma y corazón. Podemos hacer muchas cosas, pero si no está esa integración de unidad, por así decirlo, eso queda mal. Estamos siendo contradictorios. Por tal razón el apóstol Pablo le tuvo que advertir a algunas personas en Filipenses: yo ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Por favor, no pueden estar peleando. Y le pide allí, de una manera muy clara,
por favor ayuden a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, dice. Porque la unidad, la armonía que deben tener los cristianos es nuestra mejor carta de presentación al mundo. El mundo está lleno de divisiones, de pleitos, de envidias, de egoísmo. Por esa razón, ellos tenían una misma motivación. Sí, estamos motivados para hacer lo que el Señor nos pide. Si ustedes se fijan, ellos estaban juntos en todo. No había separación. Compartían juntos todas las situaciones, las victorias y los fracasos, los dolores, las respuestas de oración, lo compartían. Ellos oraban juntos, ellos predicaban juntos, ellos servían juntos, y si había que llorar, lloraban juntos, y si había que alegrarse, se alegraban juntos, comían juntos. Básicamente estaba el planteamiento de, bueno, tu problema es mi problema y mi problema es tu problema. Tu dolor es mi dolor y el dolor que yo tengo es tu dolor también. No hay desamparo, no hay soledad, no hay desprecio, no hay indiferencia. Es una comunidad de amor. ¿Y qué hace el amor? El amor sana, el amor edifica. Entonces, nosotros encontramos que ellos eran de un solo corazón y un alma. Estaban unidos, juntos, hasta las últimas consecuencias. Y el mundo de aquella época comenzó a darse cuenta, se comenzó a dar cuenta de una manera clara cómo eran los cristianos. Y la forma fue en cómo ellos vivían. Oye, estos son diferentes. Estos viven en amor. Estos no la pasan mal. Estos lo pasan muy bien. Ellos estaban entrelazados en la comunión. Había una unidad que no era muy sencillo desprenderla, cortarla. Donde yo no puedo, mi hermano puede. Y donde mi hermano no puede, yo puedo. Por eso es que la Escritura nos deja de una manera muy clara allí un consejo: sobrellevad las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Si vivimos en comunión, sencillamente si estamos en amor, tenemos que demostrarlo con nuestras actitudes, con nuestras acciones. Y si ustedes se dan cuenta, en este pasaje encontramos que un énfasis recae sobre las personas, no las cosas. Las personas son las importantes. Muchas veces encontramos que para el mundo es importante las cosas, no las personas. Todo lo contrario, le juegan mal a las personas para obtener ciertos beneficios. Porque para el mundo son importantes las cosas. Pero para nosotros los cristianos no. Para nosotros los cristianos, las personas importantes, por así decirlo, es nuestro prójimo, es mi hermano, es con el cual yo estoy allí junto. Él es lo importante. Por eso que ellos podían decir con plena certidumbre: yo cuento con mis hermanos. Y un hermano podía decir: ellos cuentan conmigo. Estamos pensando así. Ese es el pensamiento que nosotros debemos tener como personas que estamos allí en una comunidad de creyentes, de cristianos. Yo cuento con ellos y yo sé que ellos cuentan conmigo. Una unidad en todo momento. Y este amor, mis queridos hermanos, no es un amor obligado. El amor que se tienen
el llevar a ayudarse, a compartir, no es una ley. No. Nosotros encontramos que era algo voluntario. Voluntariamente sale del corazón de los cristianos el decir, oye, yo estoy unido con mis hermanos en el cuerpo de Cristo. Y si yo estoy dispuesto a ayudar y a dar, mi motivación es el amor, porque lo amo. Y esa debe ser nuestra motivación siempre, en todo momento. Porque amo a mi hermano, amo a mi hermana, hago esto por él, doy esto por él. Si yo estoy realizando una acción de este estilo, pero sin la motivación del amor, vamos a entrar en problemas inmediatamente. Nuestra motivación para ayudarnos, para consolarnos, tiene que ser el amor en todo momento. Y esta es la manera en que viven los cristianos, una comunidad de amor, donde no hay peleas, donde no hay egoísmo, sino que es una comunidad donde los hermanos allí son la importancia, porque estoy unido a ellos. Somos hermanos porque tenemos el mismo Salvador y el mismo Espíritu. Por eso el texto nos aclara y nos muestra que todas las cosas eran propiedad común para ellos. Lo que indica que los creyentes con propiedades estaban dispuestos a venderlas con la finalidad de ayudar a aquellos que estaban pasando por momentos difíciles. ¿Y por qué hacían eso? ¿Cuál era la motivación? El amor. Eso hace el amor. No lo hace otra cosa. El amor nos lleva hasta las últimas consecuencias. Algunos de los hermanos eran pobres y tenían necesidad. Entonces ellos estaban dispuestos a demostrar el amor que tenían, ayudándoles en cuanto a las necesidades que tenían. Quiero que mis hermanos no pasen ninguna necesidad. Si hay algo que yo pueda hacer para poder ayudarles y suplirles, pues lo voy a hacer. Y yo quiero que observen esto con atención, mis queridos hermanos. No habían obligaciones, reglas, ni disposiciones, ni promesas, nada. Sino que la motivación era dar, sin esperar nada a cambio. Lo hago, lo doy, porque te amo. Eso nos edifica. Por eso es que la gente que estaba afuera se daban cuenta de esto. Oye, estos comen juntos, estos conviven juntos, se tratan bien, se respetan, se ayudan, se motivan. La historia nos cuenta que cuando vinieron los tiempos de la persecución y eran sorprendidos el grupo de cristianos, toditos juntos se iban. Bueno, si tienen que matarme a mí, mátennos a todos. Y eso les causaba una extrañeza al mundo político y romano de aquella época. Pero ¿cómo, hasta dónde llegan estos? ¿Qué les pasa? Lo que pasa es que tenían allí a Cristo en su corazón, lo que los llevaban a vivir en comunión en todo tiempo. Era voluntario y mostraban que ellos tenían un mismo espíritu. Ninguno de ellos dijo, esto que tengo es mío y a lo mejor puede que lo necesite más adelante, así que no. Ellos sentían un amor y una responsabilidad mutua que tenían, básicamente para compartir en todo momento. Ellos se sentían responsables por sus hermanos. Nosotros podemos hacernos una pregunta en este momento. ¿Tienes algún tipo de responsabilidad por tu hermano? ¿O hay indiferencia? Bueno, que se la arregle. Se metió en un lío, que sepa cómo sale. No es mi culpa. En los tiempos allí había una responsabilidad. Yo tengo que ayudar a mi hermano.
es mi responsabilidad porque es mi hermano. Tiene a Cristo como yo lo tengo, tiene el Espíritu como yo lo tengo la gracia como yo la tengo. Produce un lazo allí fuerte y grande entre los hermanos. Por esa razón, yo tengo que sentirme responsable por el hermano que está a mi lado. No puedo ser indiferente. Es mi hermano. Y si soy hijo de Dios y estoy viviendo en comunión como creyentes, tengo que sentir y dar los pasos como un cristiano responsable por los que están a mi lado. Tengo que preocuparme de ellos. Tengo que velar por ellos. Tengo que orar por ellos. Tengo que compartir con ellos. El versículo 33 me llama la atención porque aquí se comienza a dar testimonio de la resurrección. Como que pareciera, oye, estamos hablando de la unidad y estamos hablando de que somos uno solo en alma y en corazón y de repente Lucas comienza a hablarnos acerca del testimonio de la resurrección. Y ellos lo acentuaron en aquella época. Nuestro pensamiento es claro, Cristo vive, Él resucitó. ¿Tú crees eso? Cristo vive, Cristo resucitó. Él está vivo. No estamos siguiendo a un Cristo muerto, estamos siguiendo a un Cristo vivo. Un Cristo que Él prometió y dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oye, yo voy a estar con ustedes porque he vencido la muerte. Esto se puede realizar, el amor, el compartimiento, el amar de un mismo sentir, una misma alma y un mismo corazón. Nosotros podemos hacerlo porque todos los obstáculos fueron vencidos allá en la cruz por Cristo. Él dice que venció al que tenía el imperio de la muerte. Los venció y los derrotó allí en la cruz. Y Cristo los venció para siempre. El mal ya no es algo que va a reinar en nosotros. Entonces, los discípulos resaltaban la resurrección y lo que se puede hacer. Somos victoriosos. Nuestros principales enemigos y la situación más terrible ha sido vencida por Cristo allá en la cruz. Y como ha sido vencida, entonces nosotros podemos llevar a cabo la unidad, el amor entre nosotros como hermanos. Lo podemos hacer. Aquí el texto habla de testimonio. Significa básicamente una evidencia y una prueba. El contenido de lo que dice un testigo. Y esta palabra en el original también es básicamente que apunta a un mártir que está dispuesto a sufrir por Cristo, a sufrir por otros. Estoy dispuesto a hacerlo. Por esa razón nosotros encontramos que el testimonio se transforma, por así decirlo, en algo que va a ser como una evidencia para que todos los demás se den cuenta de nuestra diferencia. Yo vivo en comunión, vivo unido a mis hermanos. Entonces, ese estilo de vida va a demostrar y va a anunciarles el testimonio que yo estoy dando de Cristo. Somos diferentes, seguimos a Jesucristo. Pero el texto sigue ahondando más en los versículos que siguen, 34 y 35, y podemos saber el resultado de la vida cristiana. Es decir, es una vida cristiana la que nosotros estamos llevando a cabo. Es una vida centrada en Cristo en todo momento. Y eso se demuestra con hechos.
no tan solo con palabras, sino que con hechos. Por eso el texto muestra lo siguiente: así que no había entre ellos ningún necesitado. ¡Wow! ¡Qué grande es esto!, ¿no? Dice que no había ningún necesitado. ¿Por qué? Porque entre todos ellos se ayudaban. Es decir, en esa comunidad no había gente necesitada. No había. ¿No les parece raro? ¿No les parece extraño? Nosotros podemos ir a cualquier entidad y siempre nos vamos a encontrar, oye, ¿sabe que tenemos estas necesidades aquí, acá, allá? Pero cuando se va allí al cuerpo de Jesucristo, la iglesia, nosotros encontramos que en esa comunidad no habían necesitado. Nosotros podemos encontrar que ellos estaban dispuestos a compartir. No se trataba de quitarles a otro, robarles a otro y sencillamente se lo damos a otra persona. No es un quitar para darle a otro, sino que es algo que era voluntario. El amor hizo que las posesiones de cada uno fueran la necesidad para todos. Por esa razón, nosotros debemos tener en cuenta eso, no la presión, no la obligación. Eso nace del corazón. Vos tenés que ayudarle, vos tenés que dar, vos tenés, bien, ya que estás. Eso no existía. Cada uno miraba las necesidades del otro y decía, esto puedo compartir, esto puedo dar. Atendían por esas necesidades. Y cuando habla la Escritura de necesitado, está apuntando que no había ningún necesitado, es decir, que no había ningún indigente, no había ningún pobre, no había nadie que estaba pasando hambre, no había nadie que estuviese pasando frío, bajo ningún punto de vista, sino que entre ellos allí suplían esas necesidades. El apóstol Pablo nos deja algunas pautas para ayudar a los necesitados. Y es importante que nosotros veamos esto porque el apóstol Pablo llevó esto a cabo y nos dejó ciertos aspectos importantes. En primer lugar, nosotros tenemos que ver que la iglesia debe discernir quiénes son los verdaderamente necesitados. Primera de Timoteo 5:3 apunta a algún aspecto interesante. Honra a las viudas, dice. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Nos deja una pauta. Por otro lado, si uno puede trabajar para mantenerse, no está verdaderamente necesitado y debe proveer para sus propias necesidades. Lo encontramos en 1 de Timoteo 5:8, en 1 de Tesalonicenses 4:11. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, la Escritura nos va dando pautas en cuanto a este aspecto de los necesitados. Si la familia puede sustentar a una persona, a una iglesia, a una persona, la iglesia no tiene por qué sustentarlo. Primera de Timoteo 5:4 nos dice, pero si alguna viuda tiene hijos, tiene nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. O sea, la Escritura va dejando pautas de una manera muy clara para llevar a cabo este aspecto de suplir las necesidades del otro. Y mis queridos hermanos, los cristianos a través de toda la historia son conocidos
por su generosidad. Cuando uno mira la historia de una y otra forma, hubieron ayudas de los cristianos en todo tiempo y en todo momento para con ellos mismos, como también para los que estaban afuera. Hace poco apareció un libro que compartimos con los hermanos del consistorio, que habla básicamente allí del aporte de los evangélicos que han hecho aquí en el Paraguay, de cómo las iglesias de una y otra forma han ayudado a los necesitados de la propia iglesia, como también a los necesitados que no están dentro de la iglesia, hogares de huérfanos, hogares de ancianos, hogares de desvalidos, hospitales. Y ahí nos muestra cuántas instituciones y que son sostenidas económicamente por los cristianos, por los creyentes. Y uno dice, ¿qué es lo que hacen los cristianos en medio de nuestra sociedad? Yo le ruego que cuando aparezca ese libro usted lo lea y ahí va a tener una lista de cuántas actividades hace la iglesia cristiana, ayudando a los hospitales, a los que están en las cárceles, a los enfermos, a funcionarios. La iglesia es un canal de bendición para otros. Pero el texto nos dice básicamente que allí había un orden en la distribución. Dice que ponían a los pies de los apóstoles lo que todos ellos traían. Había transparencia y había honestidad. Había testigos de lo que se traía. La situación del dinero en las comunidades siempre es un problema de fraude. Siempre. En todo tiempo, en todo momento. Se da para una cosa y se gasta en otra. No se informa del uso de las donaciones o de dónde proviene. Estas actitudes hacen que se pierda la confianza. Por eso que nosotros en todas nuestras cuestiones económicas, tanto dentro de la iglesia como dentro de nuestra propia familia, nosotros tenemos que ser transparentes, tenemos que ser honestos. Y esto cuesta, no es fácil de hacer. Es algo que debemos pedir ayuda a Dios para que nos ayude. Dice que vendían y traían allí según la ocasión que se requerían. Por tanto, se satisfacían las necesidades. No como tributo, sino para que estos líderes, llenos del Espíritu Santo, con sabiduría y discernimiento, distribuyeran justa y equitativamente la ganancia entre los pueblos, entre los pobres. Tenía que hacerse. La palabra distribuido está apuntando que ellos entregaban mano a mano. No habían intermediarios, sino que mano a mano entregaban esas donativos a las personas necesitadas. Por esa razón podemos seguir nosotros esas pautas. No era dar por dar nomás. Debía existir una necesidad real. Eso es lo que hace cuando nosotros vivimos en comunión. Cuando nosotros estamos juntos, entonces una de las cosas que sabemos son cuáles son aquellas necesidades por las que está pasando mi hermano, mi hermana. Pero cuando yo no estoy en comunión, yo no sé qué es lo que le está pasando a mi hermano. A lo mejor me entero por otro, pero personalmente yo no sé cuál es el dolor, cuál es la aflicción. Por eso es que la Escritura nos plantea que siempre debemos estar unidos, juntos, porque allí nos conocemos, allí sabemos qué le pasa a mi hermano, cuál es su necesidad, cuál es su dolor. Por esa razón nosotros debemos conocerlos.
Santiago 2.15 nos dice, si un hermano o hermana están sin ropa y necesitan el sustento diario, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no le dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Tenemos que mostrar ese amor. Gálatas 6.9 nos dice, no desmayemos pues en hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Primera de Juan 3 nos dice, en esto conocemos el amor, en que Él dio su vida por nosotros, y nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con hechos y en verdad. ¿Estamos nosotros ayudando a los de nuestra comunidad, de nuestra iglesia? ¿Sabemos cuáles son las necesidades que nosotros tenemos? Y esto es peligroso, es triste. Eso quiere decir que no nos conocemos. Estamos juntos, pero no sabemos. Eso indica que no oramos juntos por las situaciones de nuestros hermanos. Y eso debe ser una preocupación constante de cada uno de nosotros que vivimos en comunión. Cuando tenemos esa actitud de amor, estamos llevando a cabo un estilo de vida cristiana. Yo tengo que saber lo que le pasa a mi hermano. Tengo que saber lo que le duele. Y eso tiene que nacer voluntariamente de mi corazón. Eso indica que en nuestra comunión hay un diálogo donde compartimos todas las cosas, donde hay oración por las necesidades de todos nuestros hermanos. Y debemos saberlo. ¿Qué le pasa a mi hermano? ¿Qué le duele? ¿Será que tiene para comer hoy? ¿Cómo se siente? Ese debe ser nuestro énfasis en nuestra comunión. Y esto nos lleva al tercer punto, el ejemplo de la vida cristiana. Nos habla de José, que los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles, porque había necesidades. ¿Quién era este José? Este era un hombre de los que participaba allí con la multitud y era uno de los seguidores. Su nombre es José. Pero sabe que este nombre, José, le cambiaron por Bernabé, que significa hijo de consolación. La mayoría de los nombres y los apodos en las escrituras siempre están demostrando la actitud y la forma de ser de la persona. Bernabé, un hijo de consolación, le gustaba consolar, le gustaba ayudar a otros. Nos dice que era un levita, era de Chipre y tenía actitudes ejemplares. Era generoso, trajo una propiedad, la vendió y puso el precio a los pies de los apóstoles. Hijo de consolación, literalmente el original apunta hijo del ánimo, porque este Bernabé siempre estaba animando a todos, de una u otra forma. Él tenía interés en saber cómo estaban y le animaba a las personas. Imagínense si nosotros todos desarrolláramos esta actitud entre nosotros, ¿cómo estaríamos? Una comunidad grande, fuerte. Nosotros encontramos que él animaba a otros y Lucas lo describe como un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe.
La palabra Bernabé literalmente significa hijo de profeta. Sin embargo, Bernabé era un hijo caracterizado por su espíritu alentador. Daba ánimo a otros, consolaba a otros, escuchaba a otros y hacía algo por otros. ¿Alguien obligó a este hombre a hacer esto? ¿Fue nombrado por los apóstoles? Bueno, Bernabé, vos sos el encargado acá de darle consuelo a todos. No. Él lo hacía voluntariamente. Salía de su corazón. Por eso es que los apóstoles le dieron este apodo. Si vamos a hacer una biografía de Bernabé, nos vamos a encontrar con que él hizo una serie de cosas. Por ejemplo, él fue el que llevó al apóstol Pablo cuando se convirtió allí ante los cristianos. Realizó viajes misioneros. Muchos creyeron por su predicación. ¿Qué hizo este Bernabé? Vendió una propiedad, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé es un ejemplo vivo que hay más dicha en dar que recibir. Esto muestra el ambiente en que reinaba la vida cristiana de aquella época. Tenían un profundo sentido de responsabilidad. Yo soy responsable de mi hermano. Y esto despertó en ellos la voluntad de compartir lo que tenían. Y queridos hermanos, esto viene por medio de la oración y la llenura del Espíritu. No viene de otro lado. Por eso, cuán importante es que la iglesia ore junta, comparte junta, interactúe junta, porque nos conocemos, porque sabemos, porque nos unimos y tenemos la oportunidad de decirlo: oye, donde tú no puedes, cuenta conmigo, yo te ayudo. No fue una imposición, no fue una ley, era voluntario porque provenía de un corazón lleno de amor, lleno del Espíritu Santo. Dice que él poseía un terreno, lo vendió y trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles, para que las cosas se hicieran transparentemente y en orden y las compartieran con cada uno de ellos. Nosotros podríamos hacer un recuento. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo para ayudar a nuestros hermanos necesitados de la iglesia? ¿Cómo hemos podido ayudar nosotros a nuestra comunidad? Aquí nosotros, los cristianos, demostramos esto con nuestra manera de vivir la vida cristiana. La vivimos en todo tiempo. La vivimos de acuerdo a lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Cómo viven los cristianos? Es lo que hemos estado tratando hoy. Hemos visto el estilo de la vida cristiana. Hemos visto los resultados, lo que produce. Se suplen necesidades. Y hemos visto el ejemplo de aquí, de este hijo de consolación. Un ejemplo que estuvo dispuesto a compartir, que es dispuesto a dar. Mis queridos hermanos, ¿estoy yo bien integrado dentro de la comunión de la iglesia? ¿Estoy dispuesto a ayudar? ¿Estoy dispuesto a hacerme responsable de mi hermano que está a mi lado? Recordemos, somos una comunidad, somos el cuerpo de Jesucristo y nuestro estilo de vida es completamente diferente a cómo vive el mundo. En nosotros tiene que demostrarse el amor y llevarse a la práctica en todo tiempo y en todo momento para la honra y gloria de nuestro Dios. Oremos al Señor.